En los videos anteriores vimos la ventana hepatorenal y posteriormente la esplenorenal. Ahora veremos la ventana subsifoidea. Y nuevamente veremos los puntos atómicos, la técnica y los tips y pitfalls para poder realizar esta manera mejor. Entonces la ventana subsifoidea la realizamos poniendo el transductor en el espacio subsifoideo con el punto hacia la derecha del paciente, de manera tal que en la pantalla tendremos esta imagen donde veremos el hígado, que es lo que usaremos nuevamente como ventana acústica, y en el campo profundo veremos el corazón. La tendremos pegado al hígado, las cavidades derechas y las cavidades izquierdas más hacia profundidad. Así que obtenemos esta imagen donde tenemos el hígado, que lo estamos ocupando como ventana acústica, tenemos las cavidades derechas acá, tenemos el ventrículo derecho, la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Y lo que vamos a ir a buscar es la presencia o no de líquido alrededor de esta banda hiperecoica que es el pericardio. Entonces acá tenemos de ejemplo un FAS positivo, donde vemos una imagen hiperecoica que está envolviendo el corazón, y bajo esta imagen hiperecoica que es la membrana pericárdica vemos una imagen anecoica que envuelve el corazón completamente alrededor, la cual es un derrame pericárdico. Toma tener en cuenta que cuando hablamos de FAS, la presencia de líquido libre en el espacio pericárdico no significa taponamiento cardíaco, ¿ya? Pero en el contexto de un paciente politraumatizado con una herida penetrante torácica en shock, si vemos líquido libre pericárdico, lo más probable es que tenga una herida penetrante cardíaca y hay que manejarlo como si fuera un taponamiento cardíaco. Ahora tenemos otro ejemplo donde nuevamente vemos lo mismo. La membrana pericárdica, por acá y pues igual acá abajo. Y una imagen anecoica que envuelve todo el corazón. Ahora la técnica de la ventana subsifoidea. Si nos fijamos bien, la forma en que tomamos el transductor es distinta a cuando realizamos las otras ventanas donde lo tomamos como un lápiz. Aquí lo tomamos de esta forma, de manera tal que el dorso de la mano no esté en contacto con el paciente. ¿Y esto por qué? Porque la técnica es un movimiento, como que explicaría, de cuchareo para ir a sacar algo que esté como pegado detrás del esternón. Tengo que tener en cuenta que el corazón no se encuentra hacia posterior, sino que está bien hacia anterior, pegado al tórax. De manera tal que tenemos que ponernos, idealmente en el espacio subsifoideo, unos centímetros hacia atrás y unos centímetros a la derecha, de manera tal de ocupar el hígado como ventana acústica y apuntar hacia donde está el corazón, que nuevamente no está hacia posterior, está hacia anterior. De manera tal que tenemos que hacer este movimiento como de cuchareo y tomando el transductor de esta manera, de forma tal que la mano no entorpezca el abanicar el transductor lo más anterior posible. Ahora vemos otro ejemplo ya con una imagen, donde lo primero que vamos a hacer es ajustar la profundidad. Inicialmente lo que hacemos es partir con el transductor lo más profundo posible, hasta el puntar, cuchareando una imagen que data, y una vez que lo encontramos, la ajustamos. ¿Ya? En este caso el video fue grabado al revés, pero la idea es partir con lo más profundo posible y después uno ya ajusta hasta obtener la imagen que más acomode. Ahí hacemos un movimiento de cuchareo, de manera que encontramos ya una imagen que está latiendo y podemos hablar al corazón. Pero hay algunas ocasiones donde la herida en sí impide poder evaluar bien el corazón desde la ventana subsifoidea, y otras veces que el hábito del paciente también lo hace más difícil. De manera tal que en estas dos ocasiones lo que vamos a ocupar es otra ventana que es el eje parasternal largo, ya evaluando el corazón desde la cara anterior del tórax. Para esto, idealmente vamos a usar un transductor en fase, que como vimos en el video de física y perilla, se caracteriza por tener una zona de contacto pequeña que se puede meter entre los espacios intercostales, pero también podemos ocupar un transductor abdominal nomás con alto gel para poder ver la zona. Para no alargarme mucho en la técnica de obtener las ventanas cardíacas, lo voy a explicar de manera tal que obtengamos las imágenes igual que los cardiólogos, y para eso lo que haremos es poner el punto del transductor hacia la cadera del lado izquierdo.
para tal que obtenemos esta imagen, donde el punto estando a la derecha de la pantalla, veremos hacia acá la punta del corazón y hacia acá el tracto de salida. ¿Ya? Tenemos entonces acá el ventrículo derecho, aquí el ventrículo izquierdo, acá la válvula mitral con sus dos velos. Si vemos por sobre la válvula mitral, vemos otra válvula, que es la válvula aórtica, y aquí estaría el tracto de salida. Entonces acá estaría la aurícula izquierda, y bajo todo esto veríamos la aorta descendente. Como ver este esquema, nuevamente lo mismo, vemos el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, la válvula mitral, la válvula aórtica, el tracto de salida y la aorta descendente. Es muy importante cuando tenemos esta visión tener siempre la aorta descendente, como les mostraba en otro video, porque esto nos permite saber si el líquido es pericárdico o pleural. Vemos por ejemplo acá este ejemplo de un fast positivo donde vemos un líquido libre pericárdico, donde hay una imagen anecoica que envuelve todo el corazón. Vamos entonces con algunos tips y errores de esta ventana. Acá por ejemplo tenemos una imagen del corazón en par externas largo y vemos esta imagen anecoica que está en esta parte. Si nos fijamos bien, lo que tenemos acá es un derrame pleural porque el líquido no está en el mediastino, sino que está afuera. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el líquido va por detrás de la aorta descendente, como podemos ver aquí. Va la imagen anecoica acá. Tenemos aquí la aorta descendente y vemos que el líquido va por detrás y no entre medio. De manera tal que no es un líquido que está en el mediastino, sino que está fuera del mediastino, o sea, está en la pleura. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Esto es derrame pericárdico o no? Si nos fijamos bien acá, a diferencia de la imagen anterior, el líquido libre va alrededor de todo el corazón y cuando llega a la aorta descendente vemos que se mete entre el corazón y la aorta descendente, o sea, está en el mediastino y no está en el espacio pleural, o sea, esto es un derrame pericárdico. Vamos a ver ahora esta imagen subsifoidea, donde vemos una imagen anecoica acá y debajo de esto del corazón. ¿Esto es derrame pericárdico o no? Recordemos de esa imagen y ahora veamos esta otra. Vamos a ver también una imagen subsifoidea, el corazón y una imagen anecoica. ¿Esto es derrame pericárdico o no? Veamos las dos imágenes entonces ahora y veamos cuál es cuál. Entonces tenemos una imagen inicial donde tenemos una imagen anecoica y después el corazón, acá no es lo mismo. Pero, si vemos bien la diferencia, acá vemos una imagen hiperecoica y bajo esta está el corazón. En cambio, en esta otra imagen vemos una imagen hiperecoica acá y bajo esto el líquido libre y después el corazón. Vemos entonces la imagen anecoica sobre la línea blanca, imagen de la línea hiperecoica. De acá vemos el líquido libre bajo la línea hiperecoica, la línea blanca. Entonces, cuando tenemos la imagen anecoica sobre la línea blanca es ascitis, y cuando tenemos la línea blanca y bajo esta la imagen anecoica, o sea, el líquido libre, es derrame pericárdico. En verdad, esto está un poquito de más porque yo ya tengo un poquito más de experiencia y sabe obtener, además de la ventana subsifoidea, la ventana para externar larga. Yo me llegué a hacer la duda si es que es derrame pericárdico o no, puede ir a chequearlo ya en la otra ventana. Pero no está de más saber. Entonces nuevamente tenemos la línea hiperecoica del líquido sobre esta endasitis y la línea hiperecoica del líquido libre bajo esta en el derrame pericárdico. Vamos a ver esta otra imagen. Tenemos aquí una ventana subsifoidea donde vemos algo que es hipoecoico, que está bajo el pericardio y no sabemos si es derrame pericárdico o no. ¿Qué podrá ser?
Esto es grasa epicárdica. ¿Y cómo lo podemos distinguir? Primero, porque se encuentra generalmente delante del ventrículo derecho y no envuelve todo el corazón. Segundo, no es una imagen anecoica, sino que es hipoecoica. Pero es importante determinar que la sangre inicialmente, con la capa ovulada, es anecoica, o sea, es negra, pero a medida que va aumentando el tiempo y esta se va coagulando, se va poniendo cada vez más blanca, más hiperecoica, pasando por un punto de transición que puede llegar a ser hipoecoica, similar a la grasa. Pero ¿cómo podemos distinguir? Primero, porque esta se encuentra solamente delante del ventrículo derecho, como les decía, no va hacia posterior. Y otras cosas que si son un poquito más expertos en ecocardiografía, podemos ver que nunca va a comprometer el ventrículo derecho, jamás no va a apretar, porque no ejerce presión. Este es otro de los pitfalls que tenemos y hay que tener cuidado para no diagnosticar un derrame pericárdico en el caso que no exista. Así que, a modo de resumen, con respecto a la técnica, siempre hacer este movimiento de cuchareo, tratando de raspar el esternón. Si tenemos problemas con la ventana subsifoidea, ir a usar la paraesternal larga. La forma más fácil para saber si un líquido es pericárdico o no es ocupar múltiples ventanas, ¿ya? Primero, para ver si es que es pericárdico o pleural, podemos ir a buscar el líquido pleural en las ventanas del hipocondio derecho y hipocondio izquierdo, como les había mencionado en los videos anteriores. Y con respecto a si es que el líquido libre intraabdominal o pericárdico en una ventana subsifoidea, ir a ver la otra ventana abdominal y la paraesternal larga. Y para finalizar, siempre recordar que está la grasa epicárdica que a veces nos puede inducir a un falso positivo.